Jesús es el Señor de la creación. A Él rendimos tributo, a Él rendimos honor, alabanza y adoración. La semana pasada iniciamos un estudio acerca de la unción. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Vamos a darle continuidad a este estudio acerca de la unción. Hemos considerado que este aceite de la unción es un aceite fresco, es un aceite de aroma grato, de aroma perfumado, y necesitamos cada día este aceite de la unción. Cada día, todos los días necesitamos este aceite de la unción, y para tener aceite fresco, para tener una renovación continua de esta unción, es importante seguir diferentes principios. Hemos considerado que la palabra Cristo, del griego Christos, Cristo en griego significa ungido, y la palabra Mesías, del hebreo Meshá, castellanizada como Mesías, Mesías significa ungido. Y hemos establecido que solo 3 personajes del Antiguo Testamento recibían esta unción, a saber, los profetas, los sacerdotes y los reyes. Cristo es el ungido por excelencia, y Él recibió una unción específica del Espíritu Santo de acuerdo a Lucas capítulo 4, versos 18 en adelante. Esta unción que Él recibió no fue una unción de un aceite perfumado natural, en forma natural, sino fue el aceite de la unción del Espíritu Santo, y en ello radica la especificidad de que Él es el ungido del Señor. Él es el profeta, no es uno de los profetas, Él es el profeta. Y un testimonio de ello nos lo da Apocalipsis 19:10 en la última línea, donde se nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces Él es el profeta, y también Él es el sacerdote de el Dios alto, según el orden de Melquisedec, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Estos 3 roles ya cumplió el Señor el rol de profeta cuando estuvo en esta tierra caminando por 3 años y medio su ministerio, cuando Él cumplió cerca de los 30 años de edad. Cuando Él estaba cerca de los 30 años de edad, Lucas lo describe, tenía como 30 años de edad cuando Él empezó su ministerio diciendo: arrepentíos, el tiempo es cumplido, decía Él. El tiempo es cumplido, por tanto arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está cerca. Y en su ministerio profético Él estuvo anunciando el reino de los cielos, y el reino de los cielos hoy es su iglesia. Y cuando Él termina su ministerio profético yendo a la cruz, Él cumplió un cúmulo de profecías en el Antiguo Testamento dadas acerca de Él, que para que se cumplan en una persona tendría que darse una entre millones de posibilidades, y Cristo es la única opción de que se hayan cumplido todas esas palabras proféticas. Él es la simiente de la mujer que aplastó la cabeza a Satanás, la serpiente antigua. Cristo es la simiente de la mujer que aplastó la cabeza a la simiente de la serpiente, de profecía dada en Génesis 3:15. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, profecía dada a lo largo desde Génesis capítulo 3 hasta su crucifixión. Siempre se sacrificaron corderos, becerros, etc. Él es el profeta por excelencia, y en Él se cumplieron decenas de profecías dadas en el Antiguo Testamento. Él es el sumo sacerdote en estos momentos, el sumo sacerdote del Dios Altísimo, y es un sumo sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec, y nosotros somos sacerdotes con Él. Él es el sumo sacerdote, nosotros en menor rango somos sacerdotes. Un día Él vendrá a reinar en esta tierra en breve, en cosa de 7 años y un poco más. El poco más no lo sé cuánto es, pero en breve Él va a venir a reinar por 1000 años, estará reinando en esta tierra
como rey, auténtico rey. Y las tres unciones, o la unción de los tres ministerios están en él. Además de que sí, en un sentido natural, él fue ungido también en su cabeza y en sus pies, con aceites perfumados. Pero regresemos, él es el ungido. Y allá en Hechos capítulo 11, en el verso 26, las tres últimas líneas, y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. En Hechos 11, 26, las tres últimas líneas. Y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. Ahora, escuché a un apóstol, yo respeto al apóstol y por tanto voy a repetir lo que él dijo. Este apóstol dijo que la palabra cristiano, registrada aquí, era utilizada en un sentido ofensivo, en un sentido peyorativo, como queriendo burlarse de los hermanos en Cristo de aquella época, como se dio cuando en lugar de llamárseles cristianos con motivo de la Reforma iniciada por Martín Lutero y continuada por Juan Calvino, se les llamaba protestantes. Hace 60 años, yo recuerdo tener uso de razón ya desde los 4 años de edad, hace 60 años, yo era hijo ya de un matrimonio cristiano, todos mis hermanos éramos hijos de un matrimonio cristiano. Ellos, mis padres, nos llevaban a la iglesia, procuraban que fuésemos instruidos en el temor de Dios y se nos llamaba protestantes, evangélicos y protestantes, se nos decía. Era la manera en que nos identificaban, como una forma de sectarismo, no de nosotros, sino de quienes nos llamaban protestantes. Aquellos que nos llamaban protestantes como que nos veían separados de... después se acuñó la expresión los hermanos separados. Debo decirles que aquellos no son hermanos ni sin H, pero bueno, el punto es que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez y el primer intento de llamarles cristianos era con un afán peyorativo, ofensivo, como una manera de distinguirles, como una manera segregacionista, como una manera discriminatoria, una manera de discriminación, como hoy se dice a los cristianos. Hoy sí se nos llama cristianos, pero se nos discrimina. Bueno, el hecho de que se les llamara cristianos, si bien pudiera ser ese el sentido de llamarles de manera discriminatoria, no deja de significar que esta palabra cristianos, Strong la traduce como seguidores de Cristo o discípulos de Cristo. Y alguien también utilizó esta expresión, un cristiano es un Cristo encarnado. Eso me gusta mucho. Es decir, Cristo ha venido a tomar nuestro ser, tuyo y mío, lo ha tomado, pero de manera individual, a ti de manera individual, a mí de manera individual, y nos está transformando y está viviendo Él su vida en nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Así que cristiano pudiera ser una expresión discriminatoria, ofensiva, pero cristiano es un seguidor de Cristo, cristiano es un discípulo de Cristo y cristiano es un Cristo encarnado. Y siendo Cristos encarnados, nosotros también somos ungidos. Luego entonces, para que la unción permanezca fresca en nosotros, debemos renovarla continuamente. Y es como el baño en el espíritu, es como el baño para el alma, diríamos. En el plano natural nosotros bañamos nuestro cuerpo, pero en el plano espiritual nosotros debemos bañar nuestra alma con la unción fresca. Hemos visto que, en primer lugar, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y esa palabra nos ayuda a mantener la unción. Eso ya lo vimos en Juan capítulo 6, verso 63, y también leímos Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz para mantener la unción fresca en nuestra alma. Pero número 2,
también hemos considerado que la oración en conjunto con la alabanza van a hacer esa labor de perfumar frescamente nuestra alma. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, en el tabernáculo, en el santuario de Dios, o en el templo, porque después de que Israel se establece en la tierra prometida, Salomón construyó un templo para adoración a Dios. Fuese en el lugar santo del tabernáculo en el desierto o en el lugar santo del templo, ahí se quemaba un incienso y ese incienso perfumaba el ambiente del lugar santo, y ese incienso era adherido a las vestiduras de los sacerdotes al estar transitando por el lugar santo, ministrando lo que tenían que ministrar. Y entonces, como alguien dijo de una manera alegórica, que cuando tú sales de tener un tiempo de comunión con Dios en oración, de tener un tiempo de alabanza con el Señor, ahí en la intimidad, y tú sales del lugar santo donde has ministrado, entonces alguien te dice: oh, yo sé de dónde vienes del lugar santo porque el perfume se te ha adherido. Y esto es muy, muy, muy precioso. No olvides que nosotros, por ser sacerdotes de Dios, debemos ministrar delante del Señor incienso fresco todos los días, y el incienso fresco todos los días es nuestra oración. Velo ahí en Apocalipsis capítulo 5. Nuestras oraciones son el incienso que se quema delante de Dios. Apocalipsis capítulo 5, en el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes. Estos perfumes son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, oraciones y alabanza. En Apocalipsis capítulo 8, en el verso 3, y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que tus oraciones son el incienso quemado delante de Dios, que permiten mantenerte a ti en una frescura ungida, en una unción renovada, y oraciones junto con alabanza te dan una unción renovada a ti, y el aroma que tú destilas es un aroma de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, que nosotros somos aroma de Cristo para los que son salvos, pero aroma de muerte para los que se pierden. Y eso no es una cuestión nuestra. Nosotros no deseamos la muerte del pecador, al igual que el Señor, nuestro Dios, no desea la muerte del pecador, pero los que se pierden, simple y sencillamente, no dan su brazo a torcer delante del Señor. Bueno, además entonces de la palabra de Dios, oración sumada a la alabanza, nos mantienen en una unción fresca, y el ayuno fue donde nos quedamos un poco atorados, no atorados, sino por razón del tiempo ya no pudimos concluir. Hablamos del ayuno físico, un ayuno de alimentos. Hemos descrito ya los modelos que nos da la Escritura. Propiamente Moisés tuvo un doble ayuno de 40 días y 40 noches sin probar alimento y sin beber agua, y esto fue completamente sobrenatural. A nadie yo le aconsejo que haga un ayuno de esta naturaleza, porque además está registrado ya en el proceso del antiguo pacto, porque Moisés da la transición hacia el pacto de la ley. Y la diferencia marcada entre un ayuno que nosotros hagamos y Moisés, que Moisés estaba en la misma presencia de Dios, sobrenatural, gloriosa, sublime, en tanto que nosotros estamos en expectativa por la fe en la presencia de Dios, en esperanza viva en la presencia de Dios, pero no estamos disfrutando su gloria como la disfrutó Moisés. Entonces no hagan un ayuno de agua, ya se los mencioné. Si tú dejas de respirar durante 10 minutos,
te vas de la tierra con Cristo. Si tú dejas de beber agua durante una semana, 6, 7 días, 8 días, tus órganos vitales empiezan a fallar y algunos ya no van a ser reparados. Porque el agua es importante, nuestro cuerpo se compone de un alto porcentaje de agua, no estoy seguro del porcentaje, 60-70% de agua. En tanto que la abstinencia de alimentos sí te permite mantenerte hasta 40-50 días. El modelo bíblico nos da al máximo hasta 40 días y 40 noches. El Señor Jesucristo lo practicó absteniéndose de alimento. Está registrado en Mateo 4, en Lucas 4. El profeta Daniel tuvo un ayuno de 21 días, 3 semanas, específicamente 3 semanas, absteniéndose de alimento y bebiendo agua. El profeta Elías tiene otro ayuno, ahí sí, también no recuerdo el dato de cuánto tiempo ayunó el profeta Elías, pero él también se mantuvo en abstinencia de alimento. Y cuando el ángel le despierta, él está a un lado de un árbol durmiendo y el ángel le despierta y le tiene ahí una pieza de pan y una vasija de agua. Bueno, ese pan era celestial. Y luego vuelve a dormirse Elías y vuelve a despertar y otra vez pan celestial y agua de los cielos. Gloria al Señor. Bueno, esos son ayunos físicos, ayunos de alimentos que sirven a veces de manera terapéutica. Algunos médicos te van a decir, no comas esto, no comas lo otro, no comas aquello por bien tuyo. Bueno, el ayuno espiritual lo mencioné el domingo, si pueden ver el video del domingo, pero vamos a dar otro golpe al clavo. De acuerdo a Isaías capítulo 58, el ayuno espiritual es algo que debemos practicar los cristianos. Y ahí en el verso 6, estoy en Isaías capítulo 58, en el verso 6, es antes el ayuno que yo escogí. Número 1, desatar ligaduras de impiedad. Número 2, deshacer haces de opresión. Número 3, dejar ir libres a los quebrantados. Número 4, romper todo tipo de yugo. Verso 7, dice, número 5, partir el pan con el hambriento. Número 6, a los pobres errantes meter en casa. Número 7, cubrir al desnudo y no escondernos de nuestra carne. Nuestra carne nos habla de los parientes y amigos cercanos. No debemos hacer acepción de personas. No debemos discriminar. Entre los cristianos no debemos discriminar. Entonces encontramos un modelo de 8 diferentes acciones que corresponden a un verdadero ayuno espiritual con el cual podemos agradar a Dios. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios y hacerle manita de cochi para decirle, ahora me das lo que te pido, Señor, porque estoy ayunando. No, el ayuno no es para eso. El ayuno es para agradar a Dios. El ayuno es para glorificar a Cristo y en cierto sentido mantener esa unción fresca, esa unción de frescura en nuestra alma. Gloria sea al Señor. Y entonces dice la lectura nuevamente en Isaías 58:6, desatar ligaduras de impiedad. Esto se hace a través de el ayuno y de la oración. Deshacer los haces de opresión es intercediendo, es poniéndote en medio de la víctima y clamando al Señor misericordia para que quien está teniendo ligaduras de iniquidad, de impiedad o está sufriendo de opresiones, tú estés pidiéndole al Señor para que aquello se rompa. Eres un sacerdote, no lo olvides. Y también dejar libres a los quebrantados. Esto habla de liberación. Y esto es importante, que tú ores para que la gente sea libre de las opresiones que padece y romper todo yugo. Y esto es importante, dice el profeta Jeremías, lo va a decir, la unción pudrirá el yugo. La unción pudrirá, empodrecerá el yugo. Y cuando el yugo se pudre, se rompe. Y hay diferentes tipos de yugos en los que la gente se mete. Y nosotros como sacerdotes del Señor estamos para romper esos yugos. Y luego dice, partir el pan con el hambriento. Es ambivalente esta palabra. Debes darle de comer al que te pide de comer, al que te pide un taquito de frijoles, sancochada la tortilla, ¿verdad? Si le pones un poco de queso, el que tengas ahí en el refrigerador, y un poquito de salsa,
va a estar mucho mejor aquel taquito. Y en lugar de darle un taquito, le das 3, 4, 5 enfrijoladas bien sabrosas, y aquella persona va a quedar agradecida en su estómago. Pero entonces es cuando tú le hablas el Evangelio de Cristo y le presentas el pan de vida que es Cristo. Es ambivalente aquí. Dar de comer al hambriento es darle el alimento físico y hablarle del pan de vida que es Cristo. Y luego dice, a los pobres errantes meter en casa, también es ambivalente. El verso 7 contiene 4 acciones ambivalentes. Ya vimos la primera. La segunda es meter a los errantes en casa. En ocasiones tendremos que hospedar gente que así lo necesita, o por lo menos ayudarles, proveerles para que tengan un lugar de hospedaje en tanto encuentran un lugar de habitación, pero también llevarlos a casa, la casa de Dios. Ese es la acción de meter al errante en casa, la casa de Dios. Algunas iglesias se llaman casa de oración, casa de Dios, casa de mi Padre, y entonces hay que llevarlos a la casa de oración, hay que llevarlos a la casa de Dios, hay que llevarlos a la casa de nuestro Padre, el Señor, y entonces cumplir así el ayuno espiritual. Dice número 3, verso 7, que cuando vieres al desnudo lo cubras. Ambivalente la profecía, la palabra, directiva, tiene un doble valor. Hay personas que no tienen que vestir, hay personas que están en invierno con una camisita y sufriendo, y con el viento frío y con las lluvias y todo eso. Bueno, puedes darle un poco de ropa para que cubra su cuerpo, pero también al mostrar el Evangelio de Cristo, que Él venga a ser vestido de Cristo, como dice Gálatas 3:27, el que ha sido bautizado dentro de Cristo está vestido, gloria sea al Señor. Así que es ambivalente la palabra. Y finalmente, no te encubras de tu carne, no discrimines, no te escondas. Aquella pareja que vio al pastor en un centro comercial, mira, ahí está el pastor. Entonces uno de ellos dijo, no vayas, escóndete, ¿para qué te escondes? Ve y saluda al pastor. Y esto fue en la Ciudad de México, que quede claro, no estoy hablando de nadie en específico. Entonces hay que siempre tener una actitud correcta. A veces un hermano puede no ser de tus simpatías, pero aprende algo. Si es de Cristo, tú y Él van a estar en el cielo juntos. Bueno, no sé si van a estar en el mismo lugar, pero vamos a encontrarnos allá. Vamos a estar juntos allá por la eternidad. Y esto le decía una hermana a un ministro que empezó a marcar una diferencia, una distancia, quiero decir, empezó a marcar distancia, empezó a poner barreras. La hermana lo encontró en un funeral y le dijo, vamos a estar juntos por la eternidad. ¿Para qué hacer separación aquí? Si en la eternidad vamos a estar allá con el Señor. Esto es importante. A veces se crean ese tipo de prejuicios, a veces se dan ese tipo de conflictos que uno no desea, y empiezan a darse un tipo de separación de que ellos son de allá y yo soy de acá. Los cristianos, todos los que somos de Cristo, todos, carnales y espirituales, todos vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y allá nos vamos a encontrar. Y allá no va a haber eso de que déjame, le doy la espalda antes que me vea. Porque no habrá eso allá. No habrá pecado, no habrá expresiones carnales, no habrá nada de eso en el cielo. Así que desde aquí ya no le niegues el saludo a aquel hermano que no te simpatiza. Pero sigue diciendo el profeta ahí en el verso 8, estoy en Isaías capítulo 58, verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y aquí ya empiezan los beneficios del ayuno, y tu salud se dejará ver presto. La palabra salud tiene la connotación de salvación. La palabra salud en un sentido amplio es salvación, en un sentido estricto es la salud para el alma y para el cuerpo, gloria al Señor. Así que tu ayuno espiritual va a ministrarte salud en el alma y salud en el cuerpo. Sigue diciendo, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mira qué preciosa compañía, la justicia delante, la gloria del Señor detrás.
y tú caminando y la gente volteando a ver la gloria del Señor que está yendo atrás de ti, la gloria del Señor, la gloria de Jehová. En el verso 9, entonces invocarás, ahora vean, nosotros estamos practicando, si estamos practicando el ayuno espiritual, vean lo que sucede cuando invocamos al Señor y oírte a Jehová. Cuando nosotros hacemos lo que dicen los versos 6 y 7. Esas acciones que nos llevan a un verdadero ayuno espiritual, el Señor dirá, heme aquí. Tú clamarás y dirá, heme aquí. Estoy en el verso 9. Si quitares de en medio de ti el yugo. Ahora, el yugo puede estar en los hermanos, el yugo puede estar en ti. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo. El extender el dedo, andar señalando, y mira al hermano fulano, la hermana sutana, y aquellos hermanos de aquella familia, de aquel ministro. Entonces, cuidado, todos debemos estar a cuentas cada día. Y hablar vanidad, hablar lo que es hueco, lo que no sirve, lo que no edifica. Verso 10 vuelve a hablar del ayuno espiritual como una práctica, como una acción nuestra. Si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida. Otra vez, al hambriento en lo práctico, con pan cotidiano, y en lo espiritual, el pan de vida es Cristo. Dice, y saciares el alma afligida. El alma afligida se sacia solamente con Cristo. Cristo y solo Cristo es la respuesta. Y dice, en las tinieblas nacerá tu luz. Cuando hacemos del ayuno espiritual lo correcto, cuando actuamos conforme al ayuno espiritual, entonces no seremos nosotros tinieblas, sino que la luz romperá las tinieblas. Dice, en las tinieblas nacerá tu luz rompiendo las tinieblas. Tu oscuridad será como el mediodía. Tu oscuridad como el mediodía es el sol en su cenit, iluminando todo. Gloria al Señor. Verso 11, otro beneficio del ayuno espiritual. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía hartará tu alma, engordará tus huesos y serás como huerta de riego, y como manedro de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hasta aquí estamos hablando de lo que es el ayuno espiritual, y el ayuno espiritual trae todos estos beneficios. El ayuno espiritual te permite precisamente ser un fundamento de edificio. Gloria al Señor. Entonces, el ayuno va a provocar que la unción en ti esté fresca, que la unción en ti sea renovada, que la unción en ti sea un perfume grato delante de los hombres y delante de Dios. Dice, versos 13 y 14, dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Bueno, yo era de aquellos que describe este versículo, yo era de aquellos que me pasaba los sábados y los domingos y desde la tarde del viernes viendo televisión y encadenado a ese aparato demoníaco, y lo único que hacía era ver televisión por horas y horas y horas, y no me fatigaba de eso. Eso es demoníaco, es una opresión demoníaca. Entonces, cuando el Señor tuvo misericordia de mí, cuando me atrajo hacia Él, cuando me abrazó, me reconcilió con Él, cuando Él quitó toda la losa que pesaba sobre mi espalda, cuando Él quitó todo aquel peso del pecado y me hizo ligero de pies para poder caminar su senda, y puso en mi corazón hambre y sed por conocer quién es el Señor, quién es mi Dios, entonces mi vida cambió. Y es lo que Dios quiere que hagamos, que nosotros dediquemos al Señor el tiempo que Él ha predeterminado para hacerlo, y no estemos buscando que los fines de semana sean días para nuestros deleites y ser fundamentos. Nosotros debemos ser columnas en los edificios espirituales. Y bien, vamos a pasar al cuarto punto para no detenernos aquí. ¿Cómo puedes renovar la unción en tu vida? ¿Cómo puedes mantener la unción fresca en ti?
Número 4, cuando estás en la adversidad, buscar el rostro de Dios. En medio de la adversidad debes buscar el rostro de Dios, debes buscar al Señor. En Hechos 4, 29 al 31, vean qué sucede. Esto es un testimonio precioso. Hechos capítulo 4, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Aquí los discípulos del Señor en Jerusalén están siendo amenazados por estar predicando la verdad y por estar predicando el nombre del Señor Jesús. Y da a tus siervos con toda confianza, hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Fueron llenos de Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que en medio del clamor, en medio de la adversidad, en medio del conflicto, en medio de los problemas, ellos clamaron a Dios y Dios les dio una frescura en la unción. El Salmo 57 es un salmo muy precioso, muy elocuente. Habla de un líder que se esforzó en Jehová, como dice el profeta Samuel. El libro del profeta Samuel dice que se esforzó en Jehová. Es Salmo 57, al músico principal, sobre no destruyas. Mictam de David, del rey David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Vean cómo el Salmo reúne un contraste que realmente trasciende. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Empieza a clamar al Señor. Dice verso 2, clamaré al Dios altísimo. Ahí está el clamor del Señor, el clamor de David, hacia Dios, al Dios que me favorece. Verso 3, Él, Dios, el Dios altísimo, enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me apura. Selah. La infamia es la actitud de Saúl. Saúl se ha levantado en contra de David. David era un servidor de Saúl. David fue primero quien le armonizaba el tiempo con la alabanza para que las opresiones demoníacas no hicieran estragos en el alma de Saúl. Pero después, cuando David derrota a Goliat, David se convierte en uno de los generales del ejército de Israel, y dice la Escritura que él se conducía prudentemente. Y a pesar de todo ello, Saúl empezó a hostigarlo, quiso matarle, le arrojó una lanza. Saúl quiso matar a David y David decide huir. Y entonces en su huida hay varios personajes que vienen a buscarle. Primeramente los padres de David, seguidamente los hermanos de David, los parientes de David, ¿verdad? Y luego vienen los amigos de David, y luego vienen los endeudados, los amargados de Israel, todo el desecho del pueblo de Israel. Por ahí alguien hizo un estudio, creo que son 7 diferentes grupos de personas que vinieron con David. Y entonces se formó un ejército detrás de David. David llevó a sus padres a un rey gentil, para que estuvieran allá a resguardo, pero David andaba a salto de mata en medio de los desiertos, con sus hermanos, con sus amigos y con todo ese ejército que le seguía, de más de 400 hombres. Después se formó un ejército de más de 600 hombres, y David empieza a decir en el verso 4, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres encendidos, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua cuchillo agudo. Verso 5, ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Verso 6, red han armado a mis pasos, hase abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído. Selah. Verso 7, pronto está mi corazón, oh Dios,
Mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, oh gloria mía, despierta, salterio y arpa. Levantaréme de mañana, alabarte en los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti en las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Y este salmo nos está mostrando ese gran contraste. David está siendo perseguido, David está recibiendo solo a gente amargada, endeudada, desechada del pueblo, y él está esforzándose en Jehová, y lo único que puede hacer es glorificar al Señor. Y en esa acción de glorificar a Dios, en esa actitud de glorificar a Dios, él transformó los corazones de quienes le seguían para convertirlos en los valientes de David. Pero este salmo es uno de los muchos salmos que nos muestran la actitud correcta ante las opresiones del enemigo. Y la actitud correcta es glorificar a Dios. La mejor manera de quejarte delante de Dios es glorificarle. Vuelvo a decirlo, la mejor manera de quejarte delante de Dios es glorificándole. Cuando te das con el martillo en el dedo, aleluya, en lugar de decir, ay, ouch, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. David estaba en una situación de un aprieto severo. En una o dos ocasiones Saúl estuvo a punto de atraparle y de matarle, pero la mano de Dios siempre intervino, porque David era el dulce cantor de Israel. Noten, así se le conoce a David, al rey David, como el dulce cantor de Israel. Él diseñó instrumentos musicales, creo que lo dice Amós 6, vamos a ver si es cierto. David diseñó instrumentos musicales, y además de diseñar instrumentos musicales, en el capítulo 6 de Amós, verso 5, Amós capítulo 6, verso 5, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos músicos como David. David diseñó instrumentos musicales en su ingenio, y él no solo los diseñó, sino que los fabricó, y no solo los fabricó, sino que los tañía. Él producía música con aquellos instrumentos musicales, el dulce cantor de Israel. Entonces, en medio de los clamores y en medio de los conflictos, David se levanta para glorificar al Señor. Y lo que hace David es cambiar la mentalidad de la gente. Aquellos que estaban amargados, endeudados, en el momento en que Saúl entró a la cueva, ¿qué le dijeron? Mira, aquí el momento en que Dios ha dicho que entregará a tus enemigos en tus manos. Y ellos pudieron ver que aquel dulce cantor no se llenó de amargura, sino se llenó siempre de alabanza y de clamor al Señor. Siempre estuvo buscando el rostro de Dios. Eso es lo que transformó los corazones para ser los valientes de David. Aquellos que enfrentaban leones, que enfrentaban gigantes, que enfrentaban uno solo, un ejército, y uno de ellos se dice que con la espada mató más de 180, no sé cuántos, 160, pero de aquel gran esfuerzo que hizo, la mano se le quedó entumida, unida a la espada. Esos valientes son los que Dios quiere hoy levantarnos para no quejarnos ante la adversidad, sino glorificar a Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, por muy difícil que parezca. Estaba yo sepultando el cuerpo de mi madre y estaba llorando obviamente en mi corazón, pero yo estaba agradeciéndole a Dios por haberme dado a mi madre y por haberme dado esos padres, obviamente. Cada uno tiene los mejores padres. Yo puedo decir, yo tuve los mejores padres porque Dios me los dio a mí. No eran los mejores padres para ti, eran para mí. Pero los padres que tú tuviste o que tienes son los mejores padres porque Dios te los dio. Bueno, Salmo 4.1. ¿Qué es lo que renueva la unción en ti? Estamos en el punto 4, que nosotros busquemos el rostro de Dios en medio de la adversidad. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia.
Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Clamar al Señor. El Salmo 3, todo el Salmo 3 es un clamor glorioso porque en él hay una convicción de fe, de esperanza y de amor, porque está la convicción del corazón del salmista derramada delante de Dios en confianza y en la expectativa de lo que Dios va a hacer por su grande amor que tiene, por su gracia dada a nosotros. Dice Salmo 3, Salmo de David, cuando huía de Absalom, de delante de Absalom su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Todo Israel. Era todo Israel contra el rey David y los que le seguían. El poco ejército que tenía, los pocos fieles que siguieron al rey David. Todo Israel, toda la nación de Israel. Absalom dijo, cuando escuchen esta señal, únanse todos. Y qué traidor el pueblo. Qué feo porque Dios hacía las batallas del pueblo de Israel a través de David. Pero dice, muchos se levantan contra mí, verso 2, muchos dicen de mi vida, no hay para él salvación en Dios. Qué tremenda afirmación. No hay para él salvación en Dios. Verso 3, pero tú, Jehová, la convicción de fe, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Verso 4, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Verso 5, yo me acosté y dormí. Aquí está la acción de esperanza, ya no solo de fe, sino de esperanza, porque en el sueño somos vulnerables, pero Dios vela nuestro sueño. Desperté porque Jehová me sostuvo. Gloria sea al Señor. Verso 6, no temeré de 10 millares de pueblos que pusieren sitio contra mí. Verso 7, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste, de Jehová es la salud, sobre tu pueblo será tu bendición. Selah. Así que tenemos una lista preciosa ya de 4 ingredientes para que la unción permanezca en nuestras vidas, para que la unción sea fresca en nuestra alma, para que la unción sea ese perfume aromático que puedan percibir los que nos rodean. El primero, ya sabemos, la palabra viva. El segundo, oración con alabanza. El tercero, el ayuno. El cuarto, buscar el rostro de Dios en medio de la adversidad. Y número 5, moviéndonos en los dones espirituales. El don espiritual no te hace espiritual. El don espiritual no me hace a mí un hombre espiritual, pero el don espiritual, cuando nosotros dejamos que fluya, trae esa unción que hace mantener fresca nuestra alma. Gloria al Señor. Debemos movernos en los dones espirituales. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 12. En 1 Corintios capítulo 12, en el verso 12. Aleluya. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo el ungido, Cristo la unción. Verso 27, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Verso 31, pero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Cuando nosotros nos movemos en los dones espirituales, voy a ilustrártelo de esta manera que es muy sencilla de entender. Mira, el Espíritu Santo es como un río cristalino, un río transparente de agua dulce y fresca, y cuando está el calor intenso, el calor de la adversidad, el calor de las circunstancias, entonces tú te metes al río, ¿verdad? Y dejas llevarte por la corriente del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo da una palabra que tú debes dar, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría,
una palabra profética, un mensaje en lenguas. Dios te da una palabra, el Espíritu Santo da una palabra que tú debes hablar. Cuando tú la hablas, es semejante a esto. El Espíritu Santo sigue siendo el río, pero es semejante a lo siguiente. Vas con un cántaro, lo metes en el río y el cántaro se va a mojar. No solo va a estar lleno del agua que le pongas del río, sino que por fuera va a estar mojado a causa del contacto con el agua. Cuando tú tienes el contacto con el Espíritu Santo y los dones fluyen a través de ti, parte de la unción queda en ti. La frescura del Espíritu Santo se manifiesta en ti. Aleluya. En eso consiste que nos movamos en los dones espirituales. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo impuso manos en Timoteo, y cuando impuso manos en Timoteo, Pablo profetizó y estableció bendiciones que Dios estaba derramando en la vida de Timoteo, hijo espiritual de Saulo, de Pablo. Y en 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia. Y aquí habla de las profecías. La profecía es, en el plano que lo está hablando el apóstol Pablo, es en dos direcciones. Acabamos de leer una. El apóstol Pablo, como apóstol, bendijo a Timoteo, impartió dones, y aquí está hablando de las profecías del ministerio, del presbiterio profético, donde llegan a estar reunidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en plural, es decir, por lo menos 2 apóstoles o más, por lo menos 2 profetas o más profetas, evangelistas, etc. Y sucede que en los presbiterios proféticos el espíritu de la profecía se mueve para impartir dones entre muchas otras bendiciones. Y lo que hace, insisto, el espíritu de la profecía, el Espíritu Santo, a través del espíritu de la profecía, lo que hace es humedecer, diríamos, tocar, dejar ese perfume grato, que nos da Él en la unción misma. Así que muévete en los dones espirituales, pídele a Dios que te dé revelación de cuál es el don espiritual que Él te ha dado, y muévete en ese don. No hagamos como aquellos siervos o aquel siervo más bien, de 3 siervos, el Señor le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, y entonces se fue, y cuando regresó, el que había recibido 5 talentos devolvió 10 talentos, 5 más 5. Señor, me diste 5 talentos, trabajé y ahí están otros 5, suman 10. El que recibió 2, bueno, me diste 2, ahí están 4. Recibí 2, te doy 2. Eso fue lo que alcancé a trabajar. El que recibió 1 talento dijo, sabía que eres duro, por tanto escondí el talento en la tierra. Otro evangelio va a decir, aquí lo tuve en un pañizuelo. Ten, este es tu talento. Dijo, no, ¿cómo así? Dijo el Señor. Siervo malo, le dijo, por tu boca te juzgo. ¿Me estás diciendo que soy duro? Pues quítenle el talento. Hermanos, Dios nos ha dado dones. Tienes Espíritu Santo, hablas lenguas, tienes por lo menos 1 de 9 dones espirituales enlistados en 1 Corintios 12. Yo te animo a que en la reunión de iglesia dejes fluir el Espíritu Santo, porque en ese fluir los dones van a cumplir su propósito, pero además tú vas a ser tocado por la unción misma del Espíritu Santo. Si tú ya tuviste un tiempo de lectura en la palabra de Dios, ya tuviste un tiempo de oración y de alabanza al Señor, ya tuviste un tiempo de ayuno
y has sabido clamar al Señor en los tiempos de crisis, en los tiempos, entonces déjate llevar por el Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo en total libertad hable a través de ti para que tú edifiques, consueles y exhortes. Ahora, si tu vocación, siendo varón, tu vocación es un llamamiento al ministerio profético, con mayor razón, deja fluir el don profético para que la unción se renueve en ti. Una jovencita estaba preguntándole al Señor, preguntándole a Dios una cuestión específica. No la habló, nunca dijo públicamente, Dios, contéstame esto, sino que en su corazón estaba preguntándole a Dios. Y había una reunión de jóvenes en ese lugar. Ella solamente había preguntado en su corazón al Señor y estaba en esa reunión de jóvenes otro joven que a su vez tiene una vocación profética. Él ha sido llamado a ser profeta y dijo Dios, él le dijo a esta jovencita, Dios te da una palabra, y le dio la respuesta que ella estaba preguntando. Es cuán importante es dejar fluir el mover de los dones espirituales para que la unción fluya. Y obviamente va a renovar la unción en ti, pero va a bendecir a otros y va a dar unción a otros. El modelo es que tú leas la palabra, ores y alabes al Señor, ayunes y clames al Señor en toda circunstancia. Pero en ocasiones, algunas ocasiones, Dios va a impartir de su unción a través de un profeta, a través de un apóstol, tal vez a través del pastor o del maestro. Pero deja fluir los dones ya. Deja fluir los dones, de manera tal que la iglesia sea edificada, sea consolada, sea exhortada. Los dones están para eso, y cuando tú dejas fluir el don espiritual, sucede algo glorioso. Parte de la unción se queda contigo, renovando la frescura de aquel aceite fresco, la frescura de aquel aceite aromático, perfumado, del que habla el Antiguo Testamento, que era un perfume en realidad, pero para nosotros es la unción del Espíritu Santo. El perfume aromático del Espíritu Santo. Nosotros somos aroma de Cristo y aroma del Espíritu Santo para todos los que son salvos. Gloria sea al Señor. Voy a parar ahí. Hemos visto ya 5 principios que nos enseñan a mantener la unción fresca en nuestras vidas. 5 principios, 5 actitudes que debemos llevar a cabo para que la unción permanezca. Es como estar bañando el alma. Es como darle una limpieza al alma. Cuando tú vas a una fiesta, bueno, no creo que vayas fodongo, ¿verdad? No creo que vayas así sucio, maloliente, que saliste del taller todo sudoroso y así te metiste a la fiesta. Bueno, nosotros tenemos una fiesta continua en cada culto. Los cultos a Dios, el servicio a Dios, es una fiesta continua. Es una fiesta que inicia en la reunión de santos, por decir el domingo, y continúa en tu casa, y donde tú vayas, tú debes llevar la fiesta por dentro. Y no estamos hablando del refrán común de la gente, sino la fiesta del Espíritu, la fiesta de la unción, la fiesta de agradar al Señor, con alabanzas, con oración, etc. Dios les bendiga. Continuaremos ese tema la próxima semana, lo vamos a concluir la próxima semana. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.